alguien que ha pastoreado mucho. Es ella, es la única, la que no nos va a hacer camposplaining como la Chipi o caprinosplaining como dice Topo, sino nos va a hacer almendrasplaining porque es Almendra Nabilidad. ¿Cómo estás, Almendruski? Muy bien, ¿qué es almendrasplaining? Almendra explicando las cosas sobre Almendra, que solo Almendra sabe. Me encanta, tengo una palabra como para mí. Es tuya, Almendra, haz lo que quieras. Reclamala. Te la regalamos, pero porque somos buenos. En verdad te la regalamos porque no sale plata. Si saliera plata, no te regalaríamos nada. No te regalaríamos nada. Pero no de forros o de falta de cariño, sino de que no hay plata. Te amamos, pero somos pobres. Capitalismo. Ya entendí, no pasa nada. Ya lo entendí. No hay drama. Claro. Ya lo entendí. Ojalá yo lo hubiera entendido. Estúpidos. Estúpido, ya lo entendí yo. Ya No se dieron ya cuenta lo mis columnas. Total. ¿De qué nos vas a hablar, Almendrita Nabilidad? ¿De transhumancia? ¿De pastoreo? ¿De capitalismo? No, por ahora no. O sea, vamos a estar hablando un poco quizás de la sociedad. Y hablando de capitalismo quizás tiene un poco que ver, pero no. Porque la sociedad en la que estamos sumergidos tiene que ver precisamente con el capitalismo, pero también con la información, ¿verdad? Estamos pero total. Como un poco vinculados casi enteramente a eso. Y me gusta pensarlo como una herramienta que quizás nos va a sacar un poco adelante, pero también analizarla, ¿no? Un poco más. Me encanta. Me encanta, si ya arrancamos así. A ver, contame. Contame, diría Viviana Canosa. Contame. Durante el año estuve como un poco congelado. Quizás... Sí, perdón, Perdón, Almen, no me mandó está una cagada. congelado, está inmundo. Pero te amo y ya Están hablando de mate, no de mí. Estoy llena. ¿Okay? No, vos estás divina. Vos no estás para nada Vos- ni congelada ni inmunda. Pero está funcionando mal la pava y acabo de servir dos termos llenos de agua fría. No, Y estamos tomando mate con agua fría no haciéndonos sé, los boludos no con sé, tu no TF. Directamente fría, no es que Muy está tibia. bajón. Gracias, amiga, por no decir Yo nada. igual siento que vos En tenías otro momento mucho hubieras calor, clavado un puñal. no prendimos el aire. Y entonces, Ay, no, gracias, no, es el mejor tranqui, jefe técnico amigo, de yo la no quiero historia. más. El mejor jefe técnico El mejor jefe técnico de la history. De la historia. Gracias, Anchor. Opera Magoya, ¿no? Sí. Opera Magoya. ¿Qué Pero bueno, importa? tendremos mate, Todo no Almendra. importa, claro. Tendremos que sí. mate, perdona, Claro amiga, pero era una situación de que... No hay ningún No querías que te problema. vomitemos encima. No, claro, me hubiera gustado. ¿O no? Me gustó que den el aviso, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, Para que sí, no, que ¿verdad? avisa no traiciona. Perdón, Es Almendruki. verdad. No, claro que no. Bueno, usted decía... Estábamos hablando un poco sobre la sociedad de la información, Sí. que es precisamente el contexto actual que estamos viviendo, es la era contemporánea, es lo que está pasando, y viene relacionado, y por qué lo traigo acá, que es un tema quizás como un poco arbitrario, pero no, porque durante el año estuvo resonando en mi cabeza un montón de tiempo. Yo tuve una materia hasta hace muy poco que era comunicación, ahora aquí en el secundario, Sí. y la verdad que me hicieron analizar precisamente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la sociedad de la información, que es algo que leyendo artículos y leyendo cositas me pareció como que me abrió un poco una cosa de che, qué importante que es el conocimiento hoy para construir las ideas. Me pareció que era como algo Sí que lo es. súper interesante. Me puse como a quizás buscar otras fuentes, me puse a quizás buscar otros autores, y me pareció que era muy interesante, por ejemplo, lo que dice Platón sobre esas cosas, lo que dice Sócrates sobre el conocimiento, sobre, bueno, qué herramienta fundamental sirve y cómo de golpe no alcanza solamente con opinar algo o simplemente, no, a mí esto me desagrada, no, a mí esto me re gusta. Esto no es suficiente porque no es un argumento por sí solo. Sí. Entonces hay un montón de cosas ahí que tienen que ver para mí con lo que significa y la modificación que hizo desde la imprenta hasta aquí la tecnología en nuestras vidas. ¿Cómo sienten ustedes que impacta? O sea, ¿cómo los atraviesa a ustedes tener quizás tanta información alrededor? ¿Los abruma? ¿Sienten que es quizás lo que los salvó? No sé. Pregunta para Tuti. ¿Qué pensás, Tuti? Contale, Contame. Tuti, contale a Almen. ¿qué A te mí pasa sí con me él? abruma. Lo mucho que te gusta. A mí hay algo que me llama mucho la atención igual de esta era de la información. Ujú. Primero, cómo logró vencer la fake news. O sea, para mí venció. No digo que sea una batalla 100% perdida, pero hoy la era de la desinformación le ganó ampliamente a la era de la información. Y me llama la atención que igual como un arma como la tecnología, que es maravillosa para un montón de cosas, en realidad tampoco se está usando. Digo, hoy vos tenés bombardeo de información Ujú. que uno, dependiendo del medio que consuma o lo que elija consumir, elige, o sea, el famoso elijo creer. Sí. Pero como hoy tenés una herramienta en la que vos tranquilamente podés chequear la información, es muy fácil. Digo, Muy fácil. Yo leo una nota y digo, ay, a ver, la busco en otros portales, trato de ver si la persona en cuestión dijo algo al respecto, Ujú. lo desmintió, no lo desmintió. Nadie hace eso. No. ¿Cómo, o En este sea, programa lo hemos hecho 1000 veces con noticias que se habían hecho populares y hemos chequeado que eran falsas acá en vivo en el programa como- con
una mano y un teclado. Sí. Corta. Y ahí lo solucionaste. ¿Cómo también entendieron tantas personas que abocan a la desinformación que la gente no sé, como que no busca informarse? Y entonces vos podés decir cualquier cosa y es medio como que elegir creer. Después te fijás que crees. Pero a mí me abruma un montón. Sí, yo creo que eso tiene que ver con... a ver, otra vez volvemos a lo que vos decías del capitalismo y etcétera. La información es un bien hoy en día. Por ejemplo, a ver... cuando fue la invasión de Napoleón en su momento en el norte de Europa y parecía que se metían y que iban a llegar a Gran Bretaña, el señor Rothschild, banquero él, de familia de banqueros, era el encargado de manejar la información de la bolsa de Londres. El tipo hizo correr la bola, porque obviamente la gente le confiaba, que es lo que pasa con los periodistas hoy, por eso me viene el ejemplo bárbaro. Hizo correr la bola de que había ya pisado Gran Bretaña y que estaba por entrar a Londres en cualquier momento Napoleón. Que era una cosa, la de Napoleón, muy expansiva, que copaba Sí, claro. todo copaba. Entonces, ¿qué pasó? Las acciones en la bolsa de Londres empezaron a caer. A valer, por ejemplo, de empresas muy grandes, un penique, ¿entendés? Un centavo. ¿Qué hizo Rothschild? Se compró todas las empresas más grandes. Hoy la familia Rothschild es una de las familias más millonarias del mundo. Tiene su origen en Alemania, pero después después manda un hijo el tipo a Gran Bretaña para que haga lo que hizo en Gran Bretaña y sea el banquero número 1 de Gran Bretaña. Después manda otro a Italia, después manda otro a varios lados y así fue copando toda Europa. Una mezcla de información y manipulación del mercado Totalmente. a través de la información. Totalmente. De la desinformación en realidad. Un ejemplo de lo que sucede hoy todos los días, miles de veces por día, que es la manipulación de los precios de las cuestiones o de la economía o del día a día, a partir de un dato. Hoy sucede eso que hizo Rothschild una vez allá y le valió una fortuna incalculable que hasta hoy se mantiene en su familia. Hoy pasa todos los días, varias veces por día, con el Bitcoin, con todas las acciones y con todos los bonos. Bueno, y ni hablemos de cuando pasó lo de la radio de Orwell. De Orwell, boludo. Orwell diciendo hay una invasión extraterrestre, un montón de gente. La gente escuchándolo en la radio y por el... O sea, cuando era tan fácil como asomarte a la ventana y chequear que no nos estaban invadiendo los extraterrestres, la gente enloqueció por escuchar esa transmisión en vivo, que encima también habla como de cuando uno apela a la ignorancia general, porque digo, estaba leyendo un libro que, está bien, yo hoy entiendo que es un clásico, tal vez en ese momento no era un clásico, pero aún así era un libro recontra conocido y la gente no tenía ni idea, ¿entendés? Es como que uno también apela a la ignorancia por fuera de lo que uno está contando, porque, o sea, a mí me pasa, ponerle cuando leo cosas de economía, que yo no entiendo un choto, y esa gente apela que yo no entiendo un choto. Si vos no me las explicas, que vos hoy podés leer una nota sobre economía y entender si es verdad o es mentira. Yo hoy no. Claro. Y la gente que la escribe apela a que la lee gente como yo. Sí, totalmente. Es cierto eso también. Otro ejemplo de este tipo de manipulaciones, acá en la Argentina, propio, la revolución se hace cuando llega un barco que dice que el virrey estaba secuestrado. Y eso es lo que impulsa que la burguesía tome la decisión de tomar el poder y avanzar con la revolución. Llega un diario que decía el virrey está secuestrado un mes y medio después de que haya sido secuestrado. Cuando llega ese diario y ven y dicen, che, ¿está secuestrado? Es ahora, guacho. Es ahora. Y toman el poder a partir del secuestro del virrey. Pero fue por la llegada de un diario en un barco un mes y medio después. ¿No? Claro. Hablando de la sociedad de la información, lo traigo como ejemplos de otras épocas. Esas cosas hoy suceden millones de veces por día. Hoy es probable que uno caiga solito en una de estas a partir de una noticia que vio en Facebook. Viviana Canosa hacía un programa, y ahora va a ser otro programa, todo a partir de datos que encontró en Facebook en esa típica placa, viste, que dice, como dijo el Dalai Lama, la gilada ni cabida. Y toman todas por ciertas y te hace un programa de televisión en prime time con Claro, eso. se dedica básicamente a eso, ¿no? Sí, exactamente. Es muy loco. Es muy loco porque elige consumir también, digo. Sí, claro. En Black Mirror hay un montón de cosas en función de también eso, ¿no? Total. De la manipulación de todas estas cosas también. Totalmente. Me hizo acordar el secuestro creo que hay un capítulo que es el secuestro de la hija del presidente. Ah, sí, bueno. Y que al chabón lo obligan a coger con un chancho en plena tipo, y verlo en vivo y le dicen que después de que él lo haga van a liberar a la hija, cuestión que en realidad a la hija la liberan mientras él lo está haciendo o incluso antes, porque está literalmente todo el país
viendo la transmisión de cómo el presidente se garcha el chancho y la piba está sola caminando por la calle con una calle vacía. Todavía eso ni ocurrió y a la piba ya la habían liberado. Lo que pasa es que nadie lo descubrió porque a la gente le importaba mucho más ver al presidente haciendo, o sea, una locura. Una locura, pero habla mucho pero de esto que como estamos hablando. O sea, la sociedad Sí. de consumo y lo que uno elige y como también, digo, la gente que hizo eso, que secuestró a la piba, era como mostrar... Esto es lo que la gente elige ver, Claro. o sea, esto es lo que importa más también. ¿Qué importa? Es que ahí está la pregunta después, ¿no? Total. ¿Qué es lo que importa? Decías, Almendrita. Te tiramos un par de ejemplos perdón. acá para No, sumarnos es a que me esta parece onda. que... Sí, me parece que suma, a ver, me parece que, digamos, estamos como decía al principio, quizás estamos inmersos en una sociedad donde de golpe la información es demasiada todo el tiempo, donde todo el tiempo estamos recibiendo estímulos y donde constantemente está pasando algo que a veces desvirtúa incluso todo lo demás porque siempre hay algo que parece mejor de lo que quizás acabamos de ver. Entonces, también esto quizás haciendo referencia a lo que decías por el tema de las estafas con respecto a cómo desde una mirada periodística o profesional o desde un lugar como donde la gente elige posicionar para su tranquilidad, como elige un dios, como elige una persona en la tele random A la que le cree. a la que le cree y a la que elige dejar su tranquilidad de su ideología. También me parece que ahí hay un problema como medio de base de decir che, qué loco que podemos elegir que esta gente nos cuente la verdad y que al mismo tiempo el conocimiento, me parece, y la información hace que no lleguemos a esa instancia de tener que cometer el error de arruinarnos, de pasar la tragedia de que nos caguen, ¿entendés? Porque de golpe tenemos esa información disponible, porque contamos con ese medio de entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder, qué es lo que pueden hacernos. Entonces me parece que la información hay que entender que, no sé, para mí yo Sí. lo analizo desde el lado de que hoy mi generación tiene tanta información disponible y tenemos acceso desde cualquier parte del mundo y desde un montón de lugares podemos acceder a ella y sin embargo no nos interesa lo suficiente, siento yo. Hay un montón de cosas, hay un montón de preguntas y hay un montón de cosas que queremos saber y sin embargo creo que sentimos que en algún otro momento lo podemos googlear. Entonces es lo mismo. Qué interesante, porque nosotros no teníamos Google cuando éramos chicos. Es Total. re interesante Sí, esto que dice. absolutamente. Y no Teniéndolo, creo que- sí. hay una decisión de no utilizarlo. Y me parece que ni siquiera es solo, o sea, no es por estigmatizar lo que opina, lo que cree, lo que no hace mi generación, sino más bien No, claro. como tomarlo como ejemplo de que, bueno, es una herramienta muy propia nuestra y que incluso se extiende y la puedo ampliar a los otros sectores de la sociedad que no son jóvenes y que de golpe, no sé, gente más grande que de golpe entiende cómo usar la tecnología, que entiende cómo se usa una computadora y sin embargo, no sé, quizás no le entusiasma la idea de tener todo ahí y no entiendo por qué, me parece una herramienta como que habría que quizás explotar un poco más porque está todo ahí, Sí, me parece tenés que hay todo que a tu hacer mano. un poco más, hay que hacerse más preguntas, no es una cuestión de buscar en Wikipedia la definición de nada porque me parece que eso no sirve, sino más bien esto de hacerse preguntas y encontrar diferentes opiniones, diferentes fuentes donde podamos nutrir esa opinión para crear esto, para crear nuestras propias ideas, ¿no? Tampoco, Total, o sea, me total. parece que ese es medio el punto. Hoy de creo todo que, esto. relacionándolo con eso, ¿no? Y ya no la jodo más. Existe lo que se llama el sesgo de confirmación, que eso lo tenemos todos. Y es uno elige al periodista o al comunicador o al conductor o a lo que mierda sea. Elige creer. Elige creer, Elige básicamente. creer. Se llama sesgo de confirmación, que es yo miro al que dice lo que yo más o menos pienso. ¿entendés? Entonces yo lo miro a Feynman porque sé que Feynman cuando se la toma en los colegios, él va a ir y nos va a bardear a los pibes. No importa el reclamo de los pibes, no importa si es cierto. Él va a ir y les va a decir a los pibes, ¿saben qué? Vayan a estudiar, a la secundaria para estudiar. Y es el sesgo de confirmación. Yo lo miro porque piensa como yo. No importa si su dato es certero o no, ¿entendés? No importa si esos chicos están estudiando mientras hacen la toma en el colegio. Es lo de menos. Es lo de menos. Lo importante es reafirmar lo que yo pienso y lo que yo siento de las cosas, Muy ¿no? interesante Y creo que también. eso ha copado mucho toda la información que hoy se consume. Y hay un gran mal en nuestra televisión, que, bueno, como hoy muchos critican el mal que hacen las redes sociales, también lo hizo la tele en un momento generando un montón de preconceptos y estereotipos. Y hay algo que yo creo que deberíamos replantearnos en el sentido de la información específica, no de cualquier información, música, porque eso también hay, la información es todo, es información, ¿entendés? Entonces, la Claro, información es musical, demasiado. pero un noticiero no debería medir rating.
Porque si un noticiero mide rating, van a estar esperando tener más rating y van a buscar qué es lo que más llama la atención. Entonces te van a hablar de que le chorearon un celu y mataron a uno en tal, cuando a la vez están tomando medidas económicas que te interesan o cuestiones que suceden políticas en el país que son fundamentales para tu futuro y el de tus hijos. Pero vos vas a estar hablando de eso, vas a estar hablando de algo que tiene rating, de Hasbula en Argentina, en el noticiero, media hora. De hecho, hablando los de Hasbula. noticieros también tienen segmentos propios de entrevista como... O de entretenimiento, como el de Robertito, que siempre hablamos acá. Sí, bueno, y Telefe Noticias de a la noche también, que Herederos, que Convenceme, que... Total, y eso es porque miden rating. Están buenísimos, pero no sé si para un segmento de noticiero. Y no, Claro. Dejaron de cumplir una función social y cumplir una función ideológica hoy los medios de comunicación, y ahí es donde la batalla está completamente perdida, creo yo, ¿no? Total, es todo Y una encima no batalla, haciéndose todo, cargo, todo. porque de última si por lo Total. menos se hicieran cargo, pero encima bajo el concepto de periodismo independiente, Exacto. objetivo, lo cual es todavía más confuso. Lo tal mete Totalmente. más matete en la cabeza de la gente, creo yo, ¿no? Es difícil evadirlo igual, porque es una maquinaria que funciona las 24 horas del día a todo lo que da. Absolutamente. Interesantísimo el debate, como siempre. Almendra, ¿hay futuro o no hay futuro? Lo descubriremos. Lo descubriremos en el próximo capítulo de Mística de Análisis con Almendra Nabilidad, por supuesto. Hoy miércoles, no dijimos nada que hoy no es... No dijimos nada, la gente no debe miércoles. entender nada. ¿Qué haces acá, Almendra? Salí del ¿Qué haces, estudio. Almendra? Salí. Y que Por ayer... Ayer Mundial. ¿Qué onda vos con el Mundial? eso. Triste. Muy Triste Me también. levanté para verlo, nos juntamos con amigos, medialunas, todo. Qué Después bien. tristeza, llanto. Después tristeza y ya. Todo es bronca y dolor. Acaba de escribir mi mañana, ¿no? El sesgo de confirmación. 100%. Entonces, lo mismo que yo quiero escuchar. En fin, Almen, te amamos y te esperamos la semana que viene con ansiedad. Yo a ustedes, los amo mucho. Qué lindo. Nosotros a ti, baby. Ella es Almendra. Mística y Análisis es obviamente su columna. La pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Están todas sus columnas. Y también en Cítrica Radio Podcast, que es nuestro canalcito de Spotify. Y van a encontrar todo.